esta película es relatada en forma de documental. Su valor dramático va aumentando de forma considerable. Narra la aterradora historia de 3 jóvenes que se adentran en el bosque de Maryland para filmar un documental sobre la bruja de Blair. Este era un mito del lugar. Según cuenta la historia, nunca se supo nada más de estos jóvenes. Se dice que un año más tarde se encuentra el material en una cabaña de ese bosque. En base a este material forman la película. No hay duda de que esta es totalmente ficticia, pero sin embargo está basada en una leyenda existente en el pequeño pueblo de Blair. En un bosque cercano a este pueblo se sitúa la historia ficticia de Ellie Kedwards, la bruja de Blair. En este bosque, de acuerdo a la trama del film, 3 estudiantes de cine desaparecieron. Esta es la historia que todos conocemos, pero es sorprendente saber que detrás hay una historia real. Años atrás, varios niños acusan a Ellie Kedward, una anciana según se cuenta, originaria de Irlanda, de persuadirles para que fueran a su casa con el fin de sacarle la sangre. A causa de esto, un día fue declarada culpable en un juicio de brujería y espiritismo. Fue desterrada del pueblo durante uno de los más crudos inviernos de la época. A causa del mal tiempo y de que ningún lugareño tuvo contacto con ella, es declarada oficialmente muerta. En este momento comienza lo espeluznante. Durante el invierno de este año, la mitad de los niños del pueblo, entre ellos los que delataron a Ellie, desaparecieron. Ninguno de ellos es encontrado, ni vivo ni muerto. Ante el temor de la intervención de fuerzas maléficas y el miedo a una maldición, los vecinos del lugar abandonan Blair. Juran no volver a pronunciar jamás el nombre de Ellie Kedward. Vecinos de un pueblo cercano aseguran que del río que cruza la localidad salía una mano fantasmal de una mujer extremadamente pálida. Según cuentan, frente a 11 testigos, esta mano sumergió a Ellie Trackle. Esta era una niña de tan solo 10 años de edad, de la cual no se supo nada más. En marzo de 1886, Robin Waver, de 8 años, es reportada como desaparecida. Por este motivo formaron un grupo de búsqueda para encontrarla. Robin finalmente fue encontrada. Lo que no se encontró fue su grupo de búsqueda. Nunca volvieron. Semanas después, sus cuerpos finalmente fueron encontrados en Coffin Rock. Estaban atados y destripados. Tiempo después, en noviembre de 1809, se publica un libro titulado El culto de la bruja de Blair. Este libro cuenta la historia de una aldea maldecida por una bruja. El pueblo es Blair y la bruja Ellie Kedward. Este narra que se da caza a la bruja y esta es quemada por sus crímenes. Actualmente sus moradores han desmentido por todos los medios la historia que dio origen a la película, pero las desapariciones fueron reales y la causa de estas es terriblemente espeluznante. Por otro lado, ciertas noticias daban a entender que la bruja nunca había muerto, que aún rondaba por la población. Nuevamente, la desaparición misteriosa de un niño. También el hallazgo de una cabaña que nunca antes había sido vista. Un fotógrafo aficionado de un pueblo vecino tomó una foto de algo o alguien en los bosques. Este algo se movía con rapidez al atardecer, como si sus pies no tocaran el suelo. En 1940, 7 niños fueron secuestrados de los alrededores. El 25 de mayo de 1941 se condenó a Rustin Parr. Él era un hombre de 38 años que vivía en una hermosa casa de 3 pisos a horas de caminata dentro del bosque. El 25 de mayo de 1941, un hombre entró al pueblo. Se llamaba Rustin Parr. Este no paraba de repetir: lo he conseguido, finalmente ha acabado. Cuando los pobladores le preguntaron qué es lo que había conseguido, qué se había acabado, él comenzó a contarles su espeluznante historia. Rustin no puede recordar exactamente cuándo, pero unos años antes de las desapariciones empezó a ver una figura en los bosques, a veces durante largas caminatas. Él se quería comunicar con la figura, pero esta desaparecía. Aun cuando esta nunca le enseñaba su cara, pronto se dio cuenta que era una mujer. Vestía ropas largas y oscuras. Rustin nunca sintió miedo cuando veía a la figura, solo se preguntaba quién era. Cada vez que la perseguía, esta desaparecía. Ese invierno, Rustin empezó a escuchar voces en su cabeza. Al principio eran en la noche. Él creía que se trataban de sueños.
Luego comenzó a escuchar su voz durante horas de trabajo. Fue entonces que comenzó a asustarse. La voz era una anciana. Esta decía todo tipo de cosas, a veces en lenguajes extraños. Otras veces repetía una palabra una y otra vez. Rustin nunca volvió a ver a la mujer en el bosque, pero su voz ahora vivía en su cabeza. Después de casi un año de escuchar su voz, Rustin había perdido toda la razón. Esta voz le empezó a ordenar que hiciera cosas. Él no podía negarse. Al principio eran cosas sin sentido, como por ejemplo, dormir en el sótano durante una semana. Eventualmente todo cambió, más precisamente en noviembre de 1940. La voz le ordenó que fuera a un pueblo cercano y raptara a los primeros 2 niños que viera. Por alguna razón no se pudo negar y de hecho no quería hacerlo. Seguía las órdenes de la voz completamente, aun cuando ésta le ordenaba raptar y matar más niños del pueblo. Solo uno sobrevivió, Cliff Brody. Él fue obligado a pararse en una esquina y mirar cómo Rustin llevaba a cabo los macabros asesinatos en su sótano. Después de que el 7º niño fue asesinado, Rustin despertó. La figura estaba en su cuarto. No podía verla clara en la oscuridad, pero sabía quién era. Le habló en la misma terrible voz que lo había perseguido en su cabeza por más de un año. Le dijo que su trabajo había terminado, que debía ir al pueblo a decirle a todos lo que había hecho. Le prometió que si hacía esto, lo dejaría en paz. La figura desapareció. Rustin Parr nunca la volvió a ver. Las autoridades encontraron cadáveres en su sótano, los cuales habían sido ritualmente asesinados. Rustin Parr fue condenado. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente Elike Edward era una bruja? ¿O simplemente Rustin Parr era un ser desquiciado? Por favor, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Recuerda ver siempre los videos hasta el final para ver las respuestas a las preguntas. Y no te olvides de comentarlas. El elemento químico más abundante en la corteza terrestre es el oxígeno. Este representa un 46% del total.